El día que Carlos vio a una madre soltera devolver la leche de su bebé, no solo cambió su destino, también despertó una herida en su corazón que llevaba años fingiendo que no existía. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. Carlos siempre creyó que la soledad era el precio justo por el éxito. No lo decía en voz alta. No lo confesaba frente al espejo. Pero lo aceptaba con la misma resignación con la que firmaba contratos millonarios o abordaba su jet privado sin mirar atrás. Aquel martes por la mañana, el reflejo de la ciudad se extendía como un océano de acero y vidrio bajo las ventanas de su penthouse. Desde el piso 48, la gente parecía diminuta. Irrelevant. Lejana. Exactamente como se sentía el respecto al mundo. Carlos ajustó el nudo de su corbata con dedos firmes, precisos, dedos que nunca temblaban frente a inversionistas, pero que esa mañana se detuvieron un segundo más de lo normal. Otro día más, murmuró, sin emoción. La casa estaba en silencio. Un silencio elegante caro pulcro. Demasiado pulcro. No había risas. No había pasos pequeños corriendo por el pasillo. No había una voz femenina preguntándole si quería café o si había dormido bien. Solo el zumbido distante del refrigerador y el eco hueco de su propia respiración. Carlos era el CEO más joven de un conglomerado tecnológico que había revolucionado el mercado financiero. Revistas lo llamaban visionario, genio, implacable. Nadie usaba la palabra solo. Sobre la encimera de mármol, su teléfono vibró. 12 llamadas perdidas. 5 correos marcados como urgentes. Los ignoró. En cambio, sus ojos se posaron en una fotografía que casi nunca miraba. Estaba apoyada boca abajo junto a la cafetera, como si incluso ese recuerdo tuviera que ser ocultado. La volteó. Una mujer joven sonreía en la imagen. Tenía los ojos llenos de luz, y una risa que parecía salir del papel. Carlos Trego Saliva. Lucía, susurró. Hacía años que no pronunciaba ese nombre. Lucía había sido muchas cosas. Amor. Promesa, hogar. Y también había sido la última persona que se fue sin mirar atrás. Carlos dejó la foto donde estaba y tomó su abrigo. No hoy. Hoy no iba a permitirse sentir. El ascensor descendió en silencio, como siempre. En el reflejo de las paredes metálicas, su rostro parecía impecable, barba bien cuidada, traje perfecto, postura firme. Nadie habría adivinado que ese hombre había pasado la noche en vela, mirando el techo, preguntándose en qué momento su vida se había llenado de todo, excepto de sentido. En el estacionamiento subterráneo, su chofer abrió la puerta del auto. Buenos días, señor Carlos. Buenos días, respondió, automático. El coche avanzó por las calles congestionadas de la ciudad. Gente caminando deprisa. Madres empujando carritos. Niños medio dormidos aferrados a mochilas más grandes que ellos. Carlos miró por la ventana sin realmente ver. Hasta que algo lo obligó a enfocar. Un supermercado de barrio. Nada lujoso. Nada special. Y frente a la entrada, una escena que no encajaba, pero que de algún modo lo atrapó. Una mujer joven sostenía a un bebé en brazos. El pequeño lloraba. Un llanto cansado, quebrado. Ella balanceaba su cuerpo suavemente, tratando de calmarlo, mientras con la otra mano sostenía una lata de leche infantil. Carlos frunció el ceño. La mujer habló con el cajero. No pudo escuchar las palabras, pero vio el gesto. La cabeza inclinándose. Los hombros hundiéndose. La lata regresando lentamente sobre el mostrador. Ella negó con la cabeza.
Y entonces ocurrió algo que Carlos no había visto en años. La mujer se llevó la mano libre al rostro, y se secó una lágrima con rapidez, como si llorar en público fuera un lujo que no podía permitirse. El auto avanzó unos metros más. Carlos no dijo nada, pero algo dentro de su pecho se movió. No era lástima, no era curiosidad, era reconocimiento, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera viendo una versión distinta de la misma soledad que lo acompañaba cada noche. El bebé volvió a llorar. Un llanto más fuerte, más urgente. Carlos apretó la mandíbula. «Detenga el coche», dijo de pronto. El chofer dudó. «Señor, deténgalo». El auto frenó. Carlos no sabía por qué lo había dicho. Solo sabía que, si no lo hacía, algo dentro de él se rompería de una forma que ya no podría ignorar. Abrió la puerta. El ruido de la calle lo envolvió. Claxons. Voces. Vida. Y mientras caminaba hacia el supermercado, con pasos lentos pero decididos, una pregunta le cruzó la mente, una que quizás tú también te harías en su lugar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué harías tú si presenciaras un momento así, y supieras que puedes cambiarlo? Déjalo en los comentarios mientras seguimos esta historia. Carlos aún no sabía que ese simple acto, detenerse, mirar, acercarse, iba a marcar el comienzo de algo que jamás planeó, pero que siempre había necesitado. El sonido del llanto del bebé se mezclaba con el murmullo incómodo del supermercado. Lucía, porque así se llamaba, sostuvo a su hijo con más fuerza contra su pecho, como si pudiera protegerlo del mundo con solo abrazarlo un poco más. El pequeño tenía el rostro enrojecido, los puñitos cerrados, la respiración entrecortada de hambre. «SHH. Mi amor, ya», susurró, aunque sabía que no había promesa detrás de esas palabras. El cajero evitaba mirarla. No por crueldad, sino por impotencia. Había visto esa escena demasiadas veces. «Lo siento, señorita», dijo en voz baja. «Sin el dinero completo no puedo». Lucía asintió antes de que él terminara. Ya no tenía fuerzas para discutir. Tomó la lata de fórmula, la miró una última vez, como si fuera algo vivo, y la empujó lentamente de vuelta por el mostrador. Ese gesto fue más doloroso que cualquier palabra. Dio media vuelta, con el bebé aún llorando, cuando una voz masculina habló detrás de ella. «Spear». Lucía se detuvo. No se giró de inmediato. Estaba cansada de falsas esperanzas, de miradas de lástima, de personas que preguntaban todo bien, sin querer realmente escuchar la respuesta. «Señorita», repitió la voz, más cerca. «Por favor». Finalmente, se dio la vuelta. Carlos estaba allí, de pie, fuera de lugar con su traje impecable en aquel supermercado modesto. Pero no había arrogancia en su postura. Solo, una extraña tensión, como si también él estuviera a punto de romperse. Carlos vaciló. No sabía cómo decirlo. Nunca había tenido que pedir permiso para ayudar. «Yo puedo pagarla». Lucía lo miró como si no hubiera entendido. «¿Qué?» Carlos señaló la lata de fórmula sobre el mostrador. «La leche. Yo puedo pagarla». El silencio se volvió pesado. Lucía sintió como algo se le cerraba en la garganta. Orgullo. Vergüenza. Miedo. Todo a la vez. «No», respondió rápido. «Gracias, pero no». Carlos no se movió. «No es caridad». Lucía soltó una risa amarga, corta, casi un sollozo disfrazado. «¿Entonces qué es?» Carlos abrió la boca, y la cerró, porque no tenía una respuesta lógica. Solo sabía que no podía irse. El bebé lloró más fuerte. Lucía bajó la mirada hacia su hijo. Sus labios temblaron. «No necesito que me salven», dijo, más para convencerse a sí misma. «Ya encontraré la forma». Carlos dio un paso al frente, pero se detuvo cuando ella retrocedió instintivamente. «No intento salvarla», dijo con suavidad. «Solo, ayudar hoy». Lucía alzó la vista. Por primera vez lo miró de verdad. Sus ojos no eran fríos. No eran condescendientes. Estaban llenos de algo que ella no esperaba, respeto. «¿Por qué?», preguntó, casi en un susurro. Carlos tardó en responder. Porque en ese llanto había escuchado el eco de su propia soledad. Porque en esos hombros caídos había visto el cansancio que el dinero nunca pudo comprar ni borrar.
Porque nadie debería tener que devolver comida para su hijo, dijo finalmente. Lucía cerró los ojos. Una lágrima se deslizó, silenciosa, traicionera. El cajero aclaró la garganta. Entonces, Carlos sacó su tarjeta y la colocó sobre el mostrador. Cobre también pañales, añadió. Y lo que necesite. Lucía reaccionó de inmediato. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso es demasiado. Carlos la miró con firmeza tranquila. Hoy no es demasiado. Hoy es suficiente. El cajero procesó el pago. El sonido de la máquina fue breve, casi insignificante, pero para Lucía sonó como un trueno. La bolsa pasó por el mostrador. Lucía la tomó con manos temblorosas. Gracias, susurró, apenas audible. Carlos asintió, sin sonreír. De nada. Lucía dudó unos segundos, luego habló. Me llamo Lucía. Carlos sintió el golpe como si el aire hubiera abandonado su pecho. Lucía. El mismo nombre que había evitado durante años. Carlos, respondió. Me llamo Carlos. Hubo un silencio extraño entre ellos. No incómodo. Tenso. Como si algo invisible se hubiera tensado. Lucía ajustó al bebé en sus brazos. El llanto se fue apagando poco a poco, reemplazado por un suspiro cansado. No tenía que hacer eso, dijo ella. Pero, no lo olvidaré. Carlos la observó alejarse hacia la puerta. Sabía que ese debía ser el final. Un acto amable. Un cruce fugaz. Pero cuando Lucía salió del supermercado, Carlos sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Miedo de volver a su vida intacta, perfecta, y vacía. Salió tras ella. Lucía, llamó. Ella se giró, sorprendida. Carlos dudó solo un segundo. Si alguna vez necesita algo, dijo, sacando una tarjeta. Llámeme. Lucía tomó la tarjeta, sin prometer nada. Gracias, Carlos. Se separaron. Lucía caminó hacia la parada del autobús, con la bolsa apretada contra el pecho. Carlos regresó a su coche, pero ya no era el mismo hombre que había bajado minutos antes. Ambos sentían lo mismo, aunque ninguno lo diría en voz alta. Ese encuentro no había sido casualidad. ¿Y si tú estuvieras ahí, viendo esa escena? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿creerías en el destino, o solo en una buena acción? Cuéntamelo en los comentarios. Carlos regresó a su oficina como si nada hubiera pasado. El edificio era un templo de cristal y acero. Silencioso. Imponent. Diseñado para imponer respeto y distancia. Apenas cruzó la puerta de su despacho, su asistente se levantó de golpe. Señor Carlos, la junta con los inversionistas se adelantó 30 minutos. Y el comité legal insiste en. Luego, interrumpió él, sin mirarla. Cancela todo por una hora. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Todo, señor? Todo. Cerró la puerta tras de sí y apoyó ambas manos sobre el escritorio. Su respiración era irregular, algo que no le sucedía desde hacía años. Solo fue una buena acción, se dijo. Nada más. Pero entonces recordó la forma en que Lucía había abrazado a su hijo. La manera en que había dicho no primero, por dignidad, no por orgullo. El sonido de ese llanto. Carlos se dejó caer en la silla. Ridículo, murmuró. Tomó su teléfono. La tarjeta que le había dado seguía en su bolsillo, como un peso incómodo. No había razón para pensar en ella. No había razón para esperar una llamada. Y sin embargo, en otro punto de la ciudad, Lucía bajó del autobús con el bebé dormido sobre su hombro. El barrio era viejo. Edificios cansados. Escaleras estrechas. Ventanas con cortinas gastadas. Pero era su hogar. Lo único que tenía. Subió los 3 pisos con cuidado, tratando de no despertar al niño. Al entrar al pequeño departamento, dejó la bolsa sobre la mesa y cerró la puerta con suavidad. El silencio la envolvió. Lucía apoyó la frente contra la puerta durante unos segundos. Entonces, sin poder evitarlo, empezó a llorar. No de tristeza, de alivio. Se limpió el rostro rápidamente, avergonzada incluso estando sola. No te acostumbres, se dijo. Nadie viene a rescatarte. Preparó el biberón con manos firmes. El bebé comió tranquilo, ajeno a la batalla que se libraba dentro de ella.
Lucía miró la bolsa del supermercado. Luego la tarjeta. La tomó. Leyó el nombre. Carlos. El papel era grueso. Elegante. El tipo de tarjeta que pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo. No, susurró. No empieces. Guardó la tarjeta en un cajón y lo cerró con decisión. Fue solo una coincidencia, se dijo. Un hombre amable. Nada más. Pero su mente no obedecía. Esa noche, Carlos cenó solo frente a una mesa larga, demasiado larga para una sola persona. El chef había preparado su plato favorito, pero apenas probó un par de bocados. ¿Todo bien, señor?, preguntó el mayordomo con cautela. Sí, respondió Carlos, automático. Puedes retirarte. Quedó solo otra vez. El silencio volvió a ser ensordecedor. Carlos caminó hasta la ventana. Abajo, la ciudad brillaba, viva, caótica. Pensó en Lucía tomando el autobús, cargando a su hijo, contando monedas. Un impulso extraño le recorrió el pecho. No es tu problema, se dijo con dureza. No te involucres. Había aprendido esa lección demasiado bien. Lucía, por su parte, intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba la mirada de Carlos. No era compasión. No era superioridad. Era algo más. No te confundas, se dijo, girándose en la cama. Los hombres como él no se quedan. El teléfono vibró sobre la mesa. Lucía se sobresaltó. Era un mensaje de su hermana. ¿Conseguiste la leche? Lucía dudó. Luego escribió. Sí. Después agregó, borró, volvió a escribir. Un desconocido me ayudó. No explicó más. Al día siguiente, Carlos estaba de regreso en su rutina. Reuniones. Firmas. Decisiones que movían millones. Pero algo estaba fuera de lugar. ¿Estás seguro de rechazar la oferta?, preguntó uno de los directivos. Es financieramente perfecta. Carlos miró el documento, y luego negó con la cabeza. No, dijo. No se alinea con nuestros valores. El hombre frunció el ceño. ¿Desde cuándo eso es un problema? Carlos no respondió, porque ni él mismo sabía la respuesta. Lucía pasó la mañana buscando trabajo. Dejó currículums. Escuchó excusas. Sonrió por costumbre. Le llamaremos, le dijeron por quinta vez. No le creyeron. Ella tampoco. Al regresar a casa, encontró un aviso pegado en la puerta del edificio, aviso de corte de servicios. El corazón se le hundió. Esa noche, sacó la tarjeta del cajón. La sostuvo largo rato. No, repitió. No. Pero el silencio del departamento era demasiado grande. Y el miedo, aún más. En su oficina, Carlos miró su teléfono una vez más. Nada. Se sintió absurdo. Un hombre poderoso esperando una llamada que quizá nunca llegaría. Esto no es quien eres, se dijo. Pero ya era tarde. Porque ambos, en lugares distintos, estaban luchando contra la misma verdad. El encuentro no había sido solo un momento. Había sido una grieta. Y aunque intentaran ignorarla, algo dentro de ellos ya había cambiado. La lluvia comenzó sin aviso. Primero fue un murmullo suave contra el pavimento, luego un golpeteo insistente que obligó a la ciudad a detenerse. Lucía apuró el paso con el bebé bien cubierto contra su pecho, pero el cielo ya había decidido por ella. El autobús no llegó. Perfecto, murmuró, mirando el reloj. El pequeño se movió inquieto, despertando. Lucía lo abrazó con más fuerza, buscando refugio bajo el alero de un edificio cercano. Sus zapatos estaban empapados. El frío comenzaba a calarle los huesos. Sacó el teléfono. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Dudó. Luego, con manos temblorosas, buscó el contacto que había prometido no usar. Carlos. A varios kilómetros de allí, Carlos estaba en su coche, atrapado en el mismo aguacero. El chofer maldecía en voz baja al tráfico detenido. El teléfono vibró. Carlos lo tomó sin pensar. Un número desconocido. Por alguna razón, su corazón se aceleró. ¿Hola? Hubo un silencio breve. Luego una voz suave, cargada de vergüenza. Carlos, soy Lucía. Él cerró los ojos. ¿Está bien?, preguntó de inmediato. Lucía, traigo saliva. No sé si debería haber llamado,
dijo. Es solo que, estoy atrapada con el bebé. No hay autobuses y... ¿Dónde está? Interrumpió él, ya enderezándose. Lucía dio la dirección. No quiero causarle problemas, añadió rápido. ¿No los causa?, respondió Carlos. Voy para allá. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Cuando el coche se detuvo frente a Lucía, ella lo reconoció de inmediato. Elegante. Silencioso. Fuera de lugar, como él mismo. Carlos bajó del auto y se quitó el abrigo sin pensarlo, colocándolo sobre los hombros de Lucía. No hacía falta, dijo ella. Sí hacía, respondió él, firme. El bebé empezó a llorar. Carlos miró al pequeño con una mezcla de torpeza y cuidado. ¿Tiene frío? Un poco, admitió Lucía. Carlos abrió la puerta del coche. Suban. Lucía dudó solo un segundo antes de obedecer. El interior era cálido. Silencioso. El contraste con la lluvia era casi irreal. Gracias, susurró Lucía, acomodando al bebé. Carlos asintió y dio una indicación al chofer. Llévenos a un lugar seco, dijo. Un café cercano. Se sentaron frente a frente, con 2 tazas humeantes entre ellos. El bebé dormía otra vez, ajeno al peso del momento. Siento haber llamado, dijo Lucía finalmente. No suelo pedir ayuda. Carlos la miró con atención. Eso lo noté. Ella esbozó una sonrisa triste. No quiero que piense que... No pienso nada. La interrumpió con suavidad. Solo estoy aquí. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era expectante. Usted no es como parece, dijo Lucía de pronto. Carlos arqueó una ceja. ¿Y cómo parezco? Como alguien que nunca ha tenido que preocuparse por nada. Carlos soltó una risa breve, sin humor. Ojalá fuera cierto. Lucía lo observó, sorprendida por la grieta en su voz. ¿Por qué me ayudó aquel día?, preguntó. ¿De verdad? Carlos miró su taza. Porque vi algo que me resultó familiar, respondió. ¿Y por qué? Ya estaba cansado de pasar de largo. Lucía bajó la mirada. Yo también estoy cansada. Carlos no dijo nada. Pero algo en su postura se suavizó. Pasaron unos minutos más, compartiendo silencios, miradas breves, una calma inesperada. Cuando finalmente se levantaron, la lluvia había cesado. Carlos la acompañó hasta su edificio. Gracias por venir, dijo Lucía, de pie en la entrada. No tenía que hacerlo. Quería hacerlo. Lucía lo miró. Sus ojos reflejaban algo nuevo. No esperanza. No aún. Pero sí, posibilidad. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Lucía. Se separaron. Pero esta vez, ninguno sintió alivio. Solo la certeza inquietante de que ya no podían fingir que no se necesitaban, al menos un poco. Al día siguiente, Lucía estaba sola en su apartamento. El sol entraba débil por la ventana sucia, iluminando cada rincón de su pequeño mundo. Entre pañales y biberones, sostenía una carta arrugada que había encontrado días atrás, una notificación de desalojo que había olvidado abrir. Sus manos temblaban mientras leía las líneas, sintiendo el peso de cada palabra. La realidad era brutal. Cada día era una lucha. Cada sonrisa, una máscara. Ella no podía permitirse fallar. No ante su hijo. No ante nadie. El timbre del teléfono la sobresaltó. Era un mensaje de Carlos. «¿Puedo pasar un momento?», decía, simple y directo. Lucía dudó, mordió el labio y finalmente respondió. «Está bien». Minutos después, la puerta se abrió y Carlos entró con una bolsa de compras, como un extraño que sin embargo parecía pertenecer allí. Sus ojos recorrían el lugar con respeto, sin juzgar. Él sabía que detrás de la mujer que tenía delante había historias que él jamás había visto en los titulares de revistas. Lágrimas que nadie recogía, noches de miedo, un corazón que se esforzaba por no romperse. «Vi tus cartas», dijo Carlos, su voz apenas un susurro. No sabía que estaba tan difícil. Lucía tragó saliva, sintiéndose vulnerable por primera vez ante él. «No quiero que piense que soy débil», dijo, con un hilo de voz. «Solo hago lo que debo por él». Carlos dio un paso adelante. «No pienso eso», dijo con firmeza. «Solo veo lo que nadie más ve».
Y me duele que tengas que cargar sola con todo. Silencio. La lluvia de emociones pasaba entre ellos, pesada, densa. Lucía miró al pequeño, dormido en la cuna, y sintió que no podía evitar contarle la verdad a alguien por primera vez. Hace 2 años, empezó. Mi esposo me dejó. No por mí. Por él mismo. No soportaba la idea de ser padre. Se fue. Y yo, me quedé sola, sin nada. Carlos escuchaba, atento, sin interrumpir. Cada palabra era una daga y un alivio al mismo tiempo. Cada día es una lucha, continuó Lucía. Y no hay nadie que venga a rescatarte. Nadie que diga, está bien, yo te ayudo. Carlos sintió que su pecho se apretaba. Porque en cada frase, escuchaba ecos de sí mismo. La soledad que había elegido, el miedo de abrirse, la necesidad de cuidado que él también había reprimido durante años. Lucía, dijo, acercándose. Yo tampoco. Nunca tuve a nadie que me esperara. Nadie que me necesitara así. Y tal vez por eso, cuando vi lo que pasó ayer, me sentí vivo de nuevo. Lucía lo miró, incrédula. ¿Usted, vivo? Preguntó. Sí, susurró Carlos. Vivo y asustado. Porque quiero ayudar, pero también quiero que me deje entrar. Y sé que no tiene por qué. Ella sintió como su corazón se quebraba un poco, pero también como se suavizaba. Nadie le había hablado así. Nadie había visto sus heridas sin tratar de llenarlas con lástima. Nunca pensé que alguien como usted, empezó. Vería lo que nadie ve, terminó él, con una sonrisa pequeña. Exacto. Hubo un silencio cómodo, de esos que no exigen palabras. Solo presencia, respiración compartida, cercanía inesperada. Ese momento reveló mucho más que secretos. Mostró vulnerabilidad. Mostró humanidad. Mostró que, aunque el mundo los hubiera hecho fuertes y cautelosos, todavía podían elegir confiar. Y mientras Carlos sostenía la mirada de Lucía, ambos comprendieron. Lo que comenzó como un simple acto de ayuda había abierto la puerta a algo mucho más grande, más frágil y más intenso. Porque ahora sabían la verdad. Ambos habían sobrevivido a su pasado, sí, pero juntos podrían quizás, por primera vez, empezar a sanar. La tarde había caído sobre la ciudad. El sol filtraba los últimos rayos entre los edificios, tiñendo de dorado las calles mojadas. Carlos y Lucía se encontraban nuevamente, esta vez en un pequeño parque cercano al apartamento de ella. El bebé dormía plácidamente en su cochecito, cubierto con una manta suave que Carlos había traído. Lucía observaba a Carlos, extrañamente tranquila. Él no estaba allí para impresionar a nadie, no había reuniones, ni contratos, ni cámaras. Solo él y ella, compartiendo un silencio que no necesitaba palabras. Nunca pensé que terminaría hablando con un CEO de esta manera, dijo Lucía, intentando romper la tensión con una sonrisa tímida. Y mucho menos compartiendo un banco de parque. Carlos rió suavemente. Yo tampoco, admitió. Y créeme, esto es mucho más aterrador que cualquier junta de inversionistas. Lucía arqueó una ceja. ¿Aterrador? Preguntó, divertida. ¿Qué puede haber de aterrador en sentarse en un banco y ver a un bebé dormir? Carlos encogió los hombros. Intentar parecer humano, mientras tu instinto dice que deberías hacer un contrato millonario, es aterrador. Lucía soltó una carcajada sincera. Era la primera desde hacía días que no llevaba consigo un hilo de preocupación o cansancio. Se sintió ligera, aunque solo fuera un momento. Bueno, dijo, entonces podemos decir que estamos aterrados juntos. Un silencio cómodo siguió, pero esta vez diferente. Había risas, miradas fugaces, la sensación de que podían hablar sin juicio, sin miedo. Carlos miró al bebé, que se movió ligeramente en el cochecito y emitió un pequeño gemido. ¿Puedo? Preguntó, y al recibir un leve asentimiento, levantó cuidadosamente al pequeño en brazos. Lucía lo observó mientras él balanceaba al niño suavemente. La expresión de Carlos era diferente, tierna, concentrada, y por un instante, vulnerable. Su corazón se suavizó. Es perfecto, susurró. Como él, respondió Carlos con una sonrisa cálida. Lucía no pudo evitar sentirse tocada por su sinceridad. Cada palabra, cada gesto,
Parecía romper las barreras que ella había construido. Pasaron la tarde compartiendo historias. Carlos habló de su infancia, las fiestas vacías, las expectativas, y la soledad que siempre lo acompañó. Lucía, poco a poco, confesó momentos de miedo, de angustia y también de esperanza. Entre risas y confesiones, empezaron a descubrir un terreno común: la soledad, la resiliencia, y un anhelo silencioso de conexión. En un momento, el bebé hizo un pequeño berrinche. Lucía suspiró, y Carlos se inclinó hacia ella. «Déjame intentar calmarlo», dijo. El niño se abrazó a Carlos con naturalidad, como si supiera que podía confiar en él. Lucía sonrió, un gesto genuino y relajado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que podía descansar un poco, que no estaba sola. «Gracias», murmuró Lucía. «No solo por ayer. Por todo esto. No tienes que agradecerme», dijo Carlos. «Pero me alegra que lo hagas». Un instante de silencio llenó el aire, cargado de posibilidad. Ninguno de los dos quería romperlo con palabras innecesarias. Y sin embargo, ambos sabían algo. Habían cruzado un límite invisible. El vínculo que empezaba a formarse era frágil, pero real. Una mezcla de respeto, ternura y una conexión inesperada que prometía ser mucho más que amistad. Y mientras caminaban de regreso hacia el apartamento de Lucía, ella no pudo evitar pensar: tal vez, solo tal vez, no estamos destinados a estar solos. Carlos, al mirar su perfil bajo la luz dorada, pensó exactamente lo mismo. Y por primera vez en años, su corazón sintió que algo estaba empezando a sanar. La mañana llegó con un cielo gris y pesado. Lucía se levantó temprano, tratando de organizar su día como siempre. Revisar correos de trabajo, preparar el desayuno, y asegurarse de que su hijo tuviera todo lo necesario. Pero incluso entre las tareas rutinarias, su mente no dejaba de regresar a Carlos. Carlos, por su parte, había pasado la noche en vela. Había revisado su agenda, había intentado concentrarse en contratos, pero cada llamada, cada documento, le parecía vacío. La imagen de Lucía y su bebé, la forma en que lo había mirado mientras se lo sostenía, todo lo perseguía. Todo parecía perfecto hasta que el destino decidió intervenir. Ese día, Lucía recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Él solo juega contigo. No te mereces esto». El mensaje no tenía remitente. No había explicación. Solo esas palabras que se clavaron como puñales en su pecho. Lucía lo ignoró al principio. Se dijo que no debía creerlo, que Carlos era diferente. Pero la duda comenzó a crecer, silenciosa, implacable. Mientras tanto, Carlos llegó al edificio donde Lucía vivía, deseando acompañarla por un asunto urgente relacionado con su bebé. Quería asegurarse de que todo estuviera bien, de que ella no se sintiera sola. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Llamó por teléfono. Nada. El corazón de Carlos se tensó. La incertidumbre lo consumía. La imagen de Lucía sosteniendo al bebé mientras él se alejaba del supermercado regresó, pero esta vez con un matiz doloroso: la posibilidad de haberla perdido antes de siquiera comenzar. Horas después, Lucía decidió ir a hacer algunas compras rápidas. Mientras empujaba el carrito del supermercado, lo vio. Carlos. Allí, frente a ella, con su habitual porte impecable. Pero antes de que pudiera saludarlo, el miedo y la desconfianza la dominaron. «Espera», dijo él, con una mezcla de alivio y preocupación. «Necesito hablar contigo». Lucía se detuvo, pero su mirada estaba fría, distante. «No hay nada que decir», respondió con voz firme. «Creo que fue un error confiar en usted». Carlos frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué dice eso?», preguntó, sorprendido y herido. «No necesito explicaciones», dijo Lucía. «Recibí un mensaje. Que usted, que solo juega con las personas como yo». Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Un mensaje? ¿Eso le hizo creer que yo podría hacerle daño? Su voz temblaba, mezcla de enojo y dolor. «Lucía Yonanka». «No quiero escucharlo», interrumpió ella, girando para irse. Sus lágrimas empezaron a acumularse, pero su orgullo no le permitía mostrarlas. Carlos intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso, manteniendo la distancia. «Lucía, por favor», susurró.
No es verdad. Pero las palabras parecían aire. Vacías. Ineficaces. Ella dejó escapar un sollozo que había contenido todo el día y siguió caminando, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que la traición, aunque inexistente, era real en su mente. Carlos se quedó en el supermercado, viendo cómo se alejaba, impotente. Nunca había sentido una herida tan profunda. Nunca había experimentado la sensación de perder algo antes de haberlo tenido. El bebé, en brazos de Lucía, comenzó a llorar, y ese llanto perforó el corazón de Carlos. Comprendió que no podía dejarla ir así. Pero al mismo tiempo, no podía forzarla. No esta vez. Ambos se habían acercado tanto, habían comenzado a confiar, habían empezado a sanar. Y en un instante, un simple mensaje, una sombra de duda, amenazaba con destruir todo lo que apenas había empezado. Carlos se quedó de pie, mirando cómo Lucía desaparecía entre la multitud. Su pecho dolía, su orgullo se mezclaba con la desesperación. Y por primera vez, la idea de perderla para siempre parecía más real que cualquier contrato, cualquier logro o cualquier lujo que su mundo pudiera ofrecer. Ese era el punto más bajo. La grieta más profunda. El momento en que ambos, por primera vez, dudaban de si merecían el amor que comenzaba a florecer. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios, la ciudad parecía congelada, como si contuviera la respiración, esperando saber si había alguna posibilidad de reconciliación o si todo se rompería para siempre. La noche había caído sobre la ciudad, silenciosa y fría. Lucía estaba en su apartamento, sentada en el borde del sofá, abrazando al bebé contra su pecho. Afuera, las luces de los edificios parpadeaban como estrellas artificiales, pero en su mente solo había oscuridad y preguntas. El mensaje anónimo seguía rondando en su cabeza. Él solo juega contigo. No te mereces esto. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Carlos manipulándola, o peor, alejándose de ella después de haberla acercado a un momento de felicidad. Pero al mismo tiempo, no podía borrar la calidez de su mirada, la honestidad de sus gestos, la forma en que había cuidado al bebé. Se llevó las manos al rostro, exhalando un suspiro largo. No puedo confiar en él, susurró a la noche. Pero tampoco puedo dejar de pensar en él. A kilómetros de distancia, Carlos también luchaba con su propio conflicto. Había pasado horas revisando su teléfono, repasando cada palabra, cada gesto, cada momento compartido. Había sentido el rechazo y la distancia de Lucía como un golpe físico, un recordatorio de que el corazón es frágil, incluso para alguien acostumbrado al control y al poder. Se sentó en su despacho, la cabeza entre las manos, y respiró hondo. No puedo perderla, murmuró. No esta vez. Carlos sabía que debía actuar con cautela. Debía llegar a Lucía sin presión, sin miedo, sin orgullo. Porque si ella elegía cerrar la puerta, no había vuelta atrás. Finalmente, tomó el teléfono y escribió un mensaje simple. Lucía, sé que dudas. Yo también. Pero no puedo dejar que esto termine sin intentarlo. Déjame verte. Solo unos minutos. Lucía lo recibió y lo leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El corazón le latía tan rápido que parecía querer escapar. Sentía miedo y deseo, dolor y esperanza, todo mezclado. Respiró hondo y finalmente respondió. Está bien. Solo 5 minutos. Cuando Carlos llegó, la lluvia había dejado charcos en las calles, reflejando las luces de los faroles. Lucía lo esperaba en la acera, con el bebé envuelto y los hombros tensos. Sus ojos se encontraron, y por un instante, todo lo demás desapareció. El orgullo, la duda, la distancia, incluso el miedo. Gracias por venir, dijo Lucía con voz temblorosa. Gracias por darme una oportunidad, respondió Carlos suavemente. No voy a presionarla. Solo quiero que me escuche. Ella asintió, con un hilo de esperanza que se abría paso entre la desconfianza. Lucía, empezó Carlos. Sé que hay razones para que dudes. Pero quiero que sepas algo. No juego con tu vida, ni con la de tu hijo. No busco llenar un vacío temporal. Pausó, respirando profundo. Quiero estar contigo, de verdad. Lucía lo miró, sin poder hablar. Cada palabra, cada silencio, cada gesto lo decía todo. Finalmente, soltó un suspiro largo,
y el muro que había construido comenzó a ceder. Carlos, yo también, dijo con voz quebrada. También quiero intentar. Él extendió la mano lentamente. Entonces, dejemos atrás los miedos. El gesto era simple, pero estaba cargado de compromiso y vulnerabilidad. Lucía tomó su mano. Fue un toque breve, pero suficiente para encender una chispa que había estado dormida. El corazón de ambos latía al unísono, como si cada golpe dijera, esto es real, esto puede ser nuestro. Y mientras caminaban juntos bajo la lluvia ligera, con el bebé entre ellos, comprendieron que la elección más difícil ya había sido tomada. Habían decidido confiar, dejar atrás el orgullo y permitirse amar. Porque en ese momento, no había duda, no había mensajes anónimos, no había miedo, solo ellos, juntos, enfrentando la vida, dispuestos a arriesgar todo por un amor que finalmente merecía ser vivido. El amanecer llegó sobre la ciudad con un cielo despejado y una luz cálida que se filtraba entre los edificios. Lucía estaba en su apartamento, preparando el desayuno para su hijo. Pero esta mañana era distinta. Había calma en su respiración, una ligera sonrisa en sus labios, y una certeza que no había sentido en años. El timbre sonó y ella corrió hacia la puerta. Carlos estaba allí, con su abrigo impecable y una sonrisa suave, sosteniendo una bolsa con pan fresco, frutas y un termo de café humeante. «Buenos días», dijo él. «Pensé que podríamos desayunar juntos, si me permite». Lucía se apartó, abriendo la puerta por completo. «Buenos días, claro», respondió, con un brillo especial en los ojos. El bebé, despertando con un pequeño estiramiento, sonrió al ver a Carlos. Fue un momento silencioso, lleno de ternura. Él se inclinó, acarició suavemente la cabecita del niño, y la conexión se sintió completa, genuina. Se sentaron a la mesa. Las risas comenzaron a fluir sin esfuerzo, las miradas eran suaves y los gestos, cuidadosos pero naturales. Había complicidad, ternura, y un entendimiento tácito de que ya no necesitaban máscaras. Cada palabra compartida, cada sonrisa, consolidaba un vínculo que había surgido de la nada y crecido a pesar del miedo. «Nunca pensé que algo tan simple como un desayuno pudiera ser tan especial», dijo Carlos, levantando su taza. «Ni yo», respondió Lucía, con una risa ligera. «Pero aquí estamos. ¿Y esto?». Miró al bebé. «Esto es lo importante». Carlos tomó la mano de Lucía sobre la mesa. «Quiero que sepamos que podemos enfrentar todo juntos. Que no habrá mensaje anónimo, ni miedo, ni orgullo que nos separe». Ella asintió. «Sí, juntos». El bebé soltó un pequeño balbuceo, como aprobando silenciosamente. Lucía lo tomó entre sus brazos y lo abrazó a Carlos también, creando un momento perfecto de ternura compartida. Pasaron el día juntos. Paseos por el parque, juegos con el bebé, conversaciones que fluían sin esfuerzo. Cada instante estaba cargado de amor, de respeto, de un entendimiento profundo de que ambos habían sobrevivido a la soledad y al miedo, y ahora podían disfrutar de la compañía del otro sin reservas. Al caer la tarde, Carlos y Lucía se sentaron en un banco, viendo cómo el sol desaparecía detrás de los edificios. Carlos tomó su rostro entre las manos y le susurró: «Lucía, te amo». Ella lo miró, y su sonrisa se iluminó como nunca antes. «Yo también te amo, Carlos». El bebé jugaba cerca, riendo con ellos, completamente ajeno a la magnitud de lo que sus padres acababan de aceptar. Pero la ternura del momento, la unión de la pequeña familia, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Carlos y Lucía se abrazaron, fuerte, como si cada abrazo pudiera borrar años de soledad, de miedo y de desconfianza. Y en ese abrazo, cada cicatriz se suavizó, cada lágrima se transformó en risa, y cada temor fue reemplazado por esperanza. Porque habían aprendido algo esencial. El amor inesperado puede llegar incluso cuando más se teme, y cuando se permite, transforma todo lo que toca. Lucía apoyó la cabeza en el pecho de Carlos. Él rodeó su espalda, sintiendo que finalmente estaba en casa. Y mientras el sol desaparecía, dejando paso a la noche iluminada por luces suaves, ambos sabían que esta era la vida que habían estado esperando. Un hogar, un amor real, y la certeza de que, después de tanto dolor y soledad, finalmente habían encontrado su lugar juntos. «Gracias», susurró Lucía.
Gracias a ti, respondió Carlos, besando suavemente su frente. Por dejarme entrar. El bebé soltó una risa, como si también celebrara la victoria del amor. Y así, entre risas, abrazos y promesas silenciosas, el pasado quedó atrás, y un futuro lleno de amor inesperado, felicidad y unión comenzó para siempre. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.